Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ya segunda o tercera parte de charla con especialistas con relación a temas en que uno nunca sabe cuándo nos toca enfrentarnos, no solamente como víctimas de ciertos delitos, sino también como el acompañante adolorido de todo el proceso judicial que tenemos que seguir para obtener la sanción. En este programa nos acompaña el abogado David Granda y sigue con nosotros la doctora Mónica Manuela Vargas. El tema de hoy, acoso sexual. ¿Cuándo sabemos que hemos sido víctimas de un acoso sexual y cómo iniciar este proceso? Gracias, David, por incorporarse en esta mesa de diálogo de las formas de enfrentarnos a la justicia. La pregunta básica es, ¿cuándo se da un acoso sexual? Por supuesto. De antemano, pues, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con usted, María Josefa, y doctora Vargas. Es un placer también, pues, ¿no? Bueno, es importante saber distinguir qué es un acoso sexual, es decir, conceptualizarlo, saber cuándo eres víctima, cuándo eres victimario y cuál es el proceso para denunciar este tipo de delitos sexuales. Muy bien, considero importante que antes de empezar a hablar sobre el acoso sexual, hay que tratar de conceptualizarlo de una manera breve, de una manera simple, definirlo y posteriormente trasladarlo pues ya al concepto del acoso sexual. Entonces, el acoso evidentemente se deriva del verbo acosar, que es perseguir, hostigar, causar una molestia. Podemos definirlo como aquella acción o aquella conducta que mediante el hostigamiento pretende que una persona realice determinado acto, que ejecute determinada acción. Entonces, hablando pues netamente de lo que es el acoso sexual, podríamos de una manera simple definirlo como aquella conducta que puede desarrollar una persona en contra de otra y que se caracteriza por la reiterada persecución u hostigamiento que hace a otra persona con la finalidad de que realice determinado acto, en este caso de naturaleza sexual. Y ahí esa es la gravedad y la especialidad de esta charla, Mónica, como veníamos comentando, que cuándo y cómo la víctima puede ponerse en situaciones especiales, ¿no? La víctima, cualquier persona puede ser víctima de un acoso sexual. Lo importante es que la víctima sepa que está siendo acosada. ¿Me explico? Y para que la víctima sepa que está siendo acosada, necesariamente debe cumplirse lo que acabó de decir David, en el sentido de esa persecución siempre de carácter sexual, ¿ya? Las estadísticas se dicen que usualmente esas persecuciones se dan sobre todo en el ámbito laboral, y en el ámbito laboral es una cosa que, porque siempre se establecía que había cierta jerarquía. Es decir, para que haya acoso sexual, no cualquiera, si tú vas en la calle y alguien te persigue 2 cuadras, probablemente antes en nuestra legislación eso no había. Hoy ha cambiado bastante con el Código Orgánico Integral Penal, que la jerarquía ya no es tan necesaria. Pero queremos saber qué pasa en la calle, cuáles son las consecuencias, cómo va este tema, a través del reportaje que nuestra periodista Lency nos tiene para ahora. Compartámoslo con nuestros invitados y con nuestros amigos televidentes. Ahí va. El trabajo, la calle y el transporte son algunos de los sitios en donde se produce acoso sexual. Gestos vulgares, comentarios sexuales, manoseos y hasta masturbación en público. Esa es la realidad a la que cientos de mujeres se enfrentan a diario. Un hombre estaba parado y estaba en una camisa ancha y no tenía, el miembro estaba fuera de su pantalón. Y los chicos se me ponían en la parte de atrás, así como que a rozarme, en su parte íntima. A mí me ha pasado que le he dicho a alguien, ¿me puedes dejar de tocar? Y la gente me trata de loca. Y es horrible porque no te sientes apoyada en ningún sentido. Las autoridades no ven eso porque ellos no tienen que vivirlos. Sus familias no tienen que vivirlos, sus hermanas, sus mamás no tienen que vivirlos, ¿no? Porque ellas andan cómodamente en sus vehículos con chofer y todo. Pero ¿de qué manera denuncia a la persona que está siendo acosada?
Acudimos hasta donde el abogado Alejandro Vanegas para que él nos explique. Una persona va caminando y una mujer en su caso y empiezan pues a hacerle hostigamiento, o un hombre empieza a seguirla, empieza a insinuársela de forma grotesca, ofensiva, gesticulando y también diciendo palabras soeces. Pues en ese caso puede llamar a la policía y de flagrancia se lo detiene, y dentro de 24 horas tienen que hacer la audiencia de flagrancia. En Ecuador se tipifica como acoso sexual a la persona que tiene en estado de subordinación a otra y pide favores sexuales, el acoso a niños o discapacitados y al que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la integridad de una persona. Para esto existen penas privativas de libertad. De acuerdo al primer inciso y sin los agravantes en el tipo cualificado es de 1 a 3 años. En el segundo inciso, cuando es contra menores de 18 años y contra discapacitados, la pena aumenta y desde 3 a 5 años. Y si no se encuentra el estado de subordinación, pero existe la solicitud de favores sexuales, la pena es de 6 meses a 2 años. Estadísticamente, la persona más expuesta a ser víctima de acoso sexual es la mujer. Un público masculino, una población masculina que cree que es normal, entre comillas, piropear en la calle, que es que no es piropo, o sea, es un insulto, es una ofensa para cualquiera. La defensora de derechos humanos de mujeres recalca que la política también influye en la sociedad. Lamentablemente la sociedad ecuatoriana en los últimos 10 años ha vivido un discurso de mucha agresión, un discurso político fuerte, con un tipo de liderazgo, entre comillas, totalitario, prepotente. Todo eso permea en la sociedad ecuatoriana. Lo cierto es que a pesar de los programas y campañas creadas para evitar el acoso sexual, en Ecuador se siguen presentando situaciones que atentan contra la integridad sexual de las personas. Reportó para Max TV, Lency Rodríguez. Tantas palabras y tantas pistas para poder identificar cuándo se cometió o no el delito, pero comencemos después de este reportaje con la pregunta a nuestros dos invitados. ¿Cómo definir el favor sexual? Por supuesto. Bueno, si nosotros nos dirigimos a nuestro Código Orgánico Integral Penal, el artículo 166, pues se establece el tipo penal del acoso sexual. Pero ¿qué nos dice este artículo? Nos dice que la persona que solicite a otra un favor o una acción de índole sexual, y siempre que exista esta relación de autoridad, de subordinación, de un orden jerárquico superior, o que a su vez pues también mediante amenazas en contra de la víctima o de un tercero que tenga relación directa con la víctima, se configura el acoso sexual. Pero ahora pues, como bien lo comentábamos aquí con la doctora y con usted, es que desde que entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal y trae consigo ciertas reformas a los tipos penales, ya no se ve necesario que se configure o que exista como verbo rector de este tipo penal una relación de jerarquía o una autoridad, ¿no?, que se puede ejercer. Eso como que se lo ve clarito, y eso en buena ley para las personas que podemos ser víctimas de acoso sexual. Pero también había otro elemento, Mónica, que nos decías que era como la continuidad, que tiene que ser como una solicitud continua. Es decir, que si una vez alguien le pide un favor sexual a otro, no es acoso. Tiene que ser, Mónica, constante la petición, el fastidio. Habitualidad se puede decir, o continuidad también se puede decir. Es decir, si alguien me dice, por ejemplo, dame un beso, alguna cosa, puede ser, pero el acoso es cuando una habla de persecución, es decir, una cosa larga. La ley no establece cuántas veces ni cómo, eso depende de cada persona. Si yo soy una persona muy liberal, alguien que me pide un delito, alguna acción sexual, lo puedo tomar, por ejemplo, como deportivamente. Pero hay otros tipos de personas que a lo mejor, si yo no soy de aquello, a lo mejor 2 o 3 veces para mí, ya eso es un acoso. Es decir, la ley te da el tipo, el verbo rector y todo lo demás, pero luego el cómo o la forma de la persecución o cuántas veces, eso ya depende de cómo se sienta afectada esa persona. Lo importante, María Josefa, es, recordémonos la campaña que creo, no sé quién la hizo, el municipio de Guayaquil, frente a estas cosas de acoso sexual. Es decir, frente a tantos actos que se venían dando exactamente, amiga ya no está. A mí me parece algo muy positivo con relación a las mujeres, pero cuidado, un tema no solamente es contra las mujeres,
puede ser el hombre o la mujer sujeto a acoso sexual. Hay un tema, David, que tenemos que irnos a un corte, pero sí me gustaría un poco rescatar la importancia de la versión de la víctima. Es muy importante para determinar entonces este delito. Por supuesto. Justamente la doctrina establece que los delitos contra la integridad sexual, porque cabe mencionar que un delito de acoso sexual, de abuso sexual o de violación, estupro, que posteriormente vamos a hacer unas breves distinciones entre estos tipos penales, es lo que se conoce como delitos de alcoba en doctrina, y que por lo tanto son difíciles de probar porque el victimario busca la intimidad con la víctima para cometer este tipo de delitos. Entonces aquí es esencial, en el caso del abuso sexual o del acoso sexual, pues que cabe resaltar, vienen en grados: acoso sexual, abuso sexual, violación. Es totalmente importante para efectos probatorios el testimonio de la víctima que vaya a rendir. Dicho claramente, las cosas llamándolas como son. Si alguien quiere o pretende acercarse a su cuerpo, pretender tocar, formar parte de esa integridad física, hay un abanico de delitos que pueden irse consumiendo dependiendo de algunos elementos que los vamos a analizar después del corte, así que quédese con nosotros, ya volvemos. De Max TV, que nos ven en el Ecuador y el mundo. Soy Carmela Zúñiga y quiero invitarlos a que sean parte importante de Ecuador de Exportación, un espacio informativo y de entrevistas que busca resaltar la dinámica actividad del gremio exportador, importador e inversionistas, así como nuestros productos y servicios que por su gran calidad y variedad tienen gran acogida en los mercados mundiales. Te esperamos los miércoles a las 10 de la mañana, aquí por Max TV. Hola a todos, mi nombre es Fiorella Solines y quiero invitarlos a que me acompañen en el estreno de Un Vinito con Fiorella. Un entretenido espacio donde conversaremos con todos los personajes del momento desde aquí, desde la Ciudad del Sol, Miami. Los espero. En este 2018 descubriremos más sobre nuestros futbolistas que día a día trabajan por llevar a lo más alto a su equipo. Conoceremos su familia, qué les gusta comer, cuáles son sus hobbies, además también sus costumbres. Y por si fuera poco, ellos responderán esas preguntas que nunca se atreven a contestarle a nadie. Bienvenidos a La Cancha con Marco por Max TV Online. Cuando una persona sin su voluntad quiere, pretende, insiste en tener una cercanía íntima, corporal, sexual con usted, está cometiendo una variedad de tipos penales. Nuestros invitados van a delimitarnos cuándo y cómo tienen un nombre y una pena estas conductas. David, estábamos analizando cuál es la diferencia de un acoso, de un estupro, de todo este abanico, ¿no?, de opciones cuando alguien quiere colonizar tu cuerpo, ¿no? Por supuesto. Justamente lo que estos tipos penales tutelan es un bien jurídico que es la integridad sexual y a su vez pues también la integridad psicológica. Ahora bien, analizando los tipos penales que están establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, porque cabe resaltar que hay un capítulo entero que establece estos tipos penales, su conducta, cuáles son sus efectos y pues evidentemente cuál será la sanción que se va a imponer. Pues si hablamos, como ya lo habíamos explicado, del acoso sexual, es aquel hostigamiento que se hace una persona en contra de otra persona, que el cual se pretende realizar o que esta persona realice actos de índole sexual.
pero aquí no existe tocamiento, aunque bueno, me gustaría igual resaltar que el acoso sexual se puede llevar a cabo, se puede ejecutar mediante tocamiento físico, mediante insinuaciones o mediante comentarios obscenos, ¿no? Estas insinuaciones a su vez pueden ser verbales o no verbales. Cuando hablamos de abuso sexual, aquí hablamos ya pues de un tocamiento a un órgano sexual, por ejemplo, que el victimario ejerce en contra de voluntad de la víctima. Y cuando hablamos de violación, aquí existe ya lo que se llama la penetración, el acceso carnal, que puede ser del miembro viril o como tal el órgano sexual, como así también de objetos, ¿no? Y siempre aquí lo que prevalece es la no voluntad de la víctima. Y una de las cosas que también hablábamos del beneficio del nuevo código, Mónica, es que ya no existe ese elemento que antes era importante, es decir, que exista una jerarquía de un superior que quería aprovechar de su superioridad, sea laboral, económica, versus alguien que está subordinado en esta estructura jerárquica. Ahora el acoso sexual puede suceder en la calle y también, como dices tú, no solamente las mujeres, sino los varones. Un poco complicado demostrar eso, ¿no? En este sentido, Ecuador ha cambiado muchísimo en tema de delitos sexuales. Yo cuando estudié en la universidad y no hasta hace tanto tiempo atrás, ¿sabías tú que solamente en Ecuador se podía violar un hombre a una mujer? Es decir, la víctima de violación solo podía ser, solamente el delincuente, el violador, solo podía ser un hombre. La víctima podía ser un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque el tipo penal decía que violación solamente era más, palabras menos, la introducción del miembro viril. Es decir, miembro viril solamente, obviamente lo tiene el hombre, por lo tanto ese hombre podía ser el único personaje violador. Hoy en día las cosas han cambiado en el Ecuador. Violación puede ser un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque no solamente es introducción del miembro viril, sino que introducción de cualquier otro objeto que también lo puede realizar la mujer. En el tema del acoso cambió el tema, no cambió, se ampliaron los tipos penales. En el tema del acoso se amplió que ya no solamente exista jerarquía. Y en el tema del abuso sexual se amplió muchísimo, es decir, siempre protegiendo a la víctima. ¿Por qué? Porque los delitos sexuales en el mundo han venido teniendo bastante, digamos, cambios, de tal suerte que el derecho penal nuestro no se podía quedar atrás, y en este sentido siempre se ha protegido o siempre se está protegiendo a la víctima. Como lo decía David hace un momento, es importantísimo el testimonio de la víctima, de tal suerte que si la víctima no testifica o no rinde sus testimonios, probablemente eso quede en nada. Tal suerte que, y hubo alguna vez en el Ecuador hubo un debate muy interesante en establecer si los delitos sexuales podían ser delitos de acción privada o acción pública. ¿Por qué? Porque se decía que la víctima, cuando denuncia y cuando le toca rendir el testimonio, tiene un doble dolor, se puede decir, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, la revictimización. ¿Por qué? Porque como que recuerda todo y no lo hace doble, lo hace 2, 3, 4 veces, porque se requiere su esclarecimiento del hecho. Entonces se establecía que por qué entonces solamente se comete el delito o se investiga el delito cuando la víctima quiera. Ese es un debate bastante interesante porque habían posiciones de mujeres que unos decían que no, otros decían que sí. El tema cierto es que se terminó ese debate diciendo que no, porque aun cuando la víctima no denuncie, el Estado tiene que proteger ese bien jurídico. Porque el Estado es el llamado, según nuestra Constitución, a ser el primer defensor de los derechos de todos los ciudadanos. Seguimos hablando del tema del acoso sexual. ¿Qué tiene que hacer cuando se constituye ese delito? ¿Y cuáles son los pasos para presentar la denuncia? Quédese con nosotros, ya volvemos. Ahora sí me gustaría llegar al último pedacito.
Esforzarse merece un mejor sabor. Y en Papa John's sabemos de esfuerzo, porque nuestra masa es entregada fresca todos los días y nunca congelada, para entregarte una mejor pizza siempre. Papa John's, ¿a qué sabe tu esfuerzo? Hemopac les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar el saco del inodoro. Procedemos a retirar la tapa y encontraremos todo el sistema. Procedemos a retirarlo. Ahora sí, ya que tenemos uno nuevo, procedemos a ponerlo. Bueno, una vez que lo tenemos bien puesto acá, colocamos esto y enganchamos la cadena. Ya está, colocamos la tapa. Y listo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Tener casa propia es el logro de tu vida y en el mejor lugar. Todos los ecuatorianos sí lo pueden hacer realidad. Tu Casa Pacífico, el crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado, 4.5% para casas mayores a 27,000 hasta $70,000. Solo necesitas el 5% de entrada y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico, tu banco. Solicítalo ya. Tantos lugares donde pueden cometerse el acoso y tantas personas muy cercanas que pueden ser nuestros acosadores. Por ejemplo, en la familia, David. Por supuesto. El delito de acoso sexual puede llevarse a cabo en un círculo familiar, en un centro educativo, quizás en un círculo religioso, como también se ha dado, o incluso el que es más sonado y conocido es el acoso sexual en el ámbito laboral. Pero bien, es importante que todos conozcan que dentro de un círculo familiar, no por el simple hecho de ser familia, tener una relación de consanguinidad o afinidad, no se puede cometer delitos. Claro que se comete. Cuando uno ejecuta un acto en contra de la voluntad de la otra persona, evidentemente estoy cometiendo un delito. Y también lo que es importante que todos sepan es que saber, tener conocimiento de que se está cometiendo un delito y no denunciarlo equivale a cometerlo. Es decir, que quien se queda callado y conoce se hace cómplice de ese delito o tan grave, ¿no? Todos tenemos la obligación de los que conocemos de la ejecución de un delito como tal, acudir a denunciarlo, ¿no? Y en el ámbito laboral un poco complicado establecer cuando el acosador no es varón sino mujer que acosa a un varón o varón o mujer. No necesariamente, como decías tú, ya solamente es el hombre el acosador. No, María Josefa, hoy en día los delitos no son de hombre o de mujer, ¿verdad? Los delitos pueden ser por hombres o por mujeres, o para hombres o para mujeres. Te hago una precisión. Cuando una persona conoce un delito y no lo denuncia, como tú lo dices, no es cómplice, es autor. Es autor. ¿Ya? Sí. Hay hoy en día, y eso es uno de los cambios que hay, el Código Orgánico Integral Penal, en la cual hay la autoría y la autoría por omisión. ¿Ok? Ya. Tal como lo dijo David, uno de los temas más conocidos del acoso es el acoso laboral. Precisamente por ahí surgió la figura del acoso. ¿Sí? En Estados Unidos fue muy común en la época, hace mucho tiempo, muchas décadas atrás, del acoso laboral. Nosotros en Ecuador no tenemos una estadística muy alta de denuncias de acoso laboral. ¿Por qué se da el acoso más en lo laboral y también en la familia? Porque precisamente eso es el acoso. Se da cuando hay una especie como de relación. ¿Y dónde pasan más las personas? En el trabajo y o en la casa. Y los niños en la escuela, que también son víctimas. Y los niños en la escuela. Es decir, ese tema de habitualidad o de convivencia hace que surja el acoso. Tal suerte que tenemos, por ejemplo, colegios
o instituciones educativas, trabajo y casa. En esos 3 campos es donde más se da el acoso. Ahora, también ha cambiado bastante la historia. Ya no solamente acosa el hombre a la mujer también puede ser acosadora. Y resulta ser que, si bien no nos resulta tan habitual, porque no, las cosas han cambiado, quizás al hombre le resulta muy difícil denunciar, por ejemplo, a una jefa que lo está acosando, porque tenemos la costumbre de establecer que el hombre es hombre. Entonces, pero no es así. El hombre también puede sufrir acoso sexual de una mujer y hasta de un mismo hombre. Y seguramente hasta las mismas venganzas, ¿no? Tanto de mujer y hombre, los seres humanos tenemos la misma contextura, hombre o mujer. Por supuesto. Si no me das los favores sexuales, entonces me voy a vengar de otra forma, en fin. Por supuesto. Ahora bien, lo que sí considero que es importante resaltar es que este tipo de delito se configura con la habitualidad, con la ejecución continua de este delito. Es decir, aquella situación que genere en la víctima una situación de desconfianza, de estrés, de que esta persona ya no quiere asistir al mismo lugar. Se sienta hostigado. Es decir, no podemos confundir con el acoso que es espontáneo, el que sucede a diario en la calle, por ejemplo, ¿no? Porque la acción, al momento que se ejecuta, se extingue. Pero en el caso de el acoso sexual como tal, para que se configure el tipo penal, tiene que haber la perpetuidad del delito, pues, ¿no? Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Mónica, amigos queridos, muchísimas gracias. Sobre todas las cosas, este análisis y esta charla compartida con ustedes es para que recordemos que tenemos el derecho sobre nuestra integridad física. El cuerpo nos pertenece y nosotros decidimos qué hacemos o no con él. Y nadie, absolutamente nadie, por muy querido que sea, jefe, familiar o profesor, tiene derecho a perpetrar esa línea íntima que solamente nos pertenece a todos. Que tengan una excelente semana. Gracias por acompañarnos.